capítulo 5 de San Marcos nos dice que Jesucristo llegó a la aldea de Gadara y al bajar de la barca salió a su encuentro un hombre que tenía demonios. Y aquellos demonios comenzaron a hablar a través de la boca de aquel hombre. Y le decían: ¿por qué nos atormentas tan pronto? Todavía no ha llegado nuestra hora. Porque Jesús le decía: sal de él, espíritu inmundo. Jesús le pregunta: ¿cómo te llamas? Y el demonio responde: Legión me llamo porque somos muchos. Y Jesucristo le decía: sal de él. Los demonios pidieron autorización y le dijeron: ahí está un hato de cerdo, permítenos ir y meternos en los cerdos. Jesucristo le dijo: vayan. Los demonios salieron de aquel hombre y aquel hombre quedó libre. Los demonios dejaron de atormentarle. Lo cargaban por los sepulcros, se golpeaba con las piedras, le ataban con cadenas y con grillos. Y dice la Biblia que desmenuzaba los grillos y rompía las cadenas. Aquel hombre vivía dando voces por los sepulcros. La gente tenía miedo de acercarse al sepulcro porque aquel hombre era violento. Salen de los demonios del hombre, se meten en los cerdos comienzan a correr y a correr y a correr hasta que se precipitaron por un precipicio y cayeron al mar. Se ahogaron 2000 cerdos, pero los demonios no se ahogaron. Los demonios salen de los cerdos y se meten en los dueños, y vienen los dueños de los cerdos y le dicen al Señor: si acabas de llegar y nos matas 2000 cerdos, ¿cómo será si te quedas? Y le dijeron: vete de nuestros contornos. Y le echaron. Era una causa para ellos justificada. Aquel hombre quedó libre. Entonces dice la Biblia que el hombre quiso irse con Jesús, pero Jesús le dijo: vete a los tuyos y cuéntale cuán grandes cosas ha hecho el Señor contigo y cómo ha tenido misericordia de ti. Aquel era un vecino de aquel pueblo, de aquella tierra. La Biblia dice que anduvo por Decápolis. Decápolis era un grupo de 10 aldeas que estaban a la ribera del río Jordán o del mar de Galilea. Allí el hombre estuvo predicando, a él no podían correrlo, la gente se maravillaba de lo que Dios había hecho con él. El Señor le dio la instrucción: vete y cuéntales cuán grandes cosas ha hecho el Señor contigo. Y el hombre iba contando lo que Dios había hecho con él. Ese es el Evangelio. La palabra Evangelio significa buenas noticias de salvación. Cristo murió en la cruz del Calvario para darnos salvación. Amigo, hermano, el diablo no está dividido. El diablo sigue siendo el mismo diablo. Aunque los tiempos cambien, aunque las modas sean diferentes, Dios sigue siendo el mismo. El pecado sigue siendo el mismo. No hay nada nuevo debajo del sol. Aquellos demonios se metieron en los dueños de los cerdos y echaron al Señor de la ciudad. Ahora, yo te digo, estamos viviendo tiempos difíciles. Dios sigue haciendo maravillas. Dios sigue haciendo milagros. Pero el diablo se sigue levantando. No pidas explicación a Dios por qué se levantan contra mí, por qué me persiguen, porque el diablo es enemigo de todo el bien. En estos días hemos venido viendo las noticias de Bolivia, cómo el presidente, en su odio contra el evangelio y los evangélicos, ha dictado unas leyes. Digo él, porque eso no es democracia. Donde él dice la orden y los jueces lo secundan, eso no es democracia. Ha ordenado que todo aquel que intente persuadir a alguien acerca de su religión y lo añada a su religión, entonces será condenado de 7 a 12 años de cárcel. Eso es insólito, eso no es democracia, eso es atentar contra la libertad de conciencia, contra la libertad de expresión. Pero nosotros sabemos que no es Evo, que no son los jueces que han seguido como unas marionetas detrás de sus dictámenes, sino que es el diablo que se les ha metido adentro y están oponiéndose
contra todo lo que se llame Dios. Pero esa es una corriente que seguirá recorriendo las naciones. Allá en Venezuela también su presidente ha declarado su odio contra los evangélicos y está tratando de imponer leyes que coarten la libertad de expresión y la libertad de culto. Bueno, la libertad de expresión desapareció hace muchos años de allá de Venezuela, pero es el mismo diablo, llámese allá en Bolivia, llámese en Venezuela, y seguirán cerrándose puertas, seguirán estrechando el cerco contra el pueblo de Dios, pero el diablo no puede detener la obra de Dios. A través de los siglos el diablo ha intentado de todas las formas habidas y por haber, matando a los creyentes, pero mientras más matan, entonces más se multiplican. Es como en los tiempos de Moisés, que mientras más los oprimían, más se multiplicaban y crecían. Nadie puede detener este evangelio, porque esto es de Dios. Y la Biblia dice que lo que es de Dios permanece. Amigo, hoy nosotros estamos tomando este medio para anunciarte que no todo está perdido, que hay un camino de salvación que se llama Jesucristo. Hay gente que dice que todos los caminos conducen a Roma, pero para el cielo hay un solo camino y ese se llama Jesucristo. Al igual que aquel endemoniado fue libre y él se quedó en todas aquellas aldeas predicando las buenas nuevas. Hoy nosotros andamos por las naciones del mundo predicando las buenas nuevas de salvación. Amigo, Cristo murió por ti para darte vida. En Cristo hay redención, en Cristo hay salvación. Y nosotros, pueblos de Dios, sigamos fieles, que nada ha cambiado. Las persecuciones siguen siendo las mismas. Hemos gozado mucho tiempo de libertad y eso hemos aprovechado para extender el evangelio. Cuando empieza la opresión, la persecución, confiemos en que el Señor está con nosotros. Que el Señor les bendiga.